¿Sabías que la reportera del crimen enfrentó problemas con su audiencia debido a la creciente popularidad de Friends, lo que llevó a la cancelación de la serie? E incluso se creó un episodio especial que trató la rivalidad entre ambas series. Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel, les saluda Andrea. Hoy nos adentraremos en algunas curiosidades fascinantes sobre la serie La reportera del crimen. Comenzamos. Fue una serie estadounidense de intriga y misterio transmitida durante 12 temporadas desde 1984 hasta 1996, totalizando 264 episodios. Se conoció como La reportera del crimen en Hispanoamérica, se ha escrito un crimen en España y escritora de misterio en Perú, producida y distribuida por Universal Television para CBS. Fue la consagración de tres amantes del género del misterio, Peter S. Fisher, Richard Levinson y William Link, trío que había aprendido de un intento anterior fallido, Ellery Queen, en 1975. Un formato interactivo que desafiaba a la audiencia a resolver un misterio literalmente al final de cada episodio, y habían creado éxitos como Mannix y Columbo. A pesar de que esta idea fue demasiado adelantada a su tiempo, sentó las bases para el éxito de La reportera del crimen. El productor Fisher inicialmente apostó por Doris Day para el papel principal, buscando revitalizar su carrera ante el público. Sin embargo, Day declinó debido a la falta de interés en comprometerse a largo plazo con una serie semanal. Jean Stapleton fue considerada como alternativa, pero su talento no generaba suficiente entusiasmo entre el público. Angela Lansbury finalmente aceptó el papel, una decisión que refrescó su carrera artística. Lansbury, tras su destacada carrera en películas como La bruja novata, Muerta en el Nilo y Sweeney Todd, aceptó el desafío de interpretar a Jessica Fletcher buscando un descanso del exigente mundo de Broadway y motivada por las buenas remuneraciones televisivas. Su interpretación humanizó a Fletcher, transformándola de un personaje potencialmente antipático a una figura reconocible y entrañable, evocando a esa tía abuela curiosa y astuta que se encuentra en muchas familias. Esta empatía inyectada por Lansbury ayudó a la serie a conectar con amplias audiencias. La serie fusiona los rasgos de Miss Marple y de su creadora Agatha Christie, ofreciendo episodios originales y satisfactorios. Miss Marple sirvió como inspiración clave al liderar a Jessica Fletcher, un personaje que llegó a Angela Lansbury a través de su esposo Peter Shaw. El éxito de Fletcher elevó la fama de Lansbury, aunque eclipsó su carrera en el cine y en musicales. Lansbury también había interpretado a Miss Marple en dos películas basadas en relatos de Agatha Christie, lo que la convirtió en la elección ideal para protagonizar la serie. La relación entre Angela y los guionistas no fue tan dulce como parecía en pantalla. Aunque Lansbury era encantadora como Fletcher, en la vida real, su relación con los escritores era compleja. Lansbury se involucró cada vez más en los guiones, solicitando cambios y expresando descontento con los resultados. Angela pidió reducir su tiempo en pantalla debido al agotador ritmo de producción, dudando de poder continuar con ese compromiso a sus 63 años. A pesar del gran éxito del programa, los conflictos con los escritores, especialmente con Fisher, se intensificaron. En la quinta temporada, Lansbury anunció su intención de dejar la serie, culpando a Fisher por su decisión. CBS, para mantener su programa estrella, negoció para retener a la actriz, presionando a Fisher para suavizar las tensiones. En un experimento durante la sexta y la séptima temporada, Jessica aparece menos y otros personajes toman protagonismo. Aunque se hicieron ajustes para calmar la tensión, los roces continuaron y Fisher finalmente abandonó la serie en 1992 debido a los constantes conflictos, mientras que Lansbury regresó a la octava temporada como productora ejecutiva. Jessica Beatrice Fletcher era una profesora de inglés que, tras jubilarse y la muerte de su esposo, decidió incursionar en el mundo de la escritura de novelas de misterio bajo el seudónimo J.B. Fletcher. Residía en Cabot Cove, un encantador pueblo ficticio en la costa norte de Maine, cerca de Portland. A pesar de ello, viaja extensamente por Estados Unidos y el extranjero para promocionar sus libros, dar charlas y visitar familiares y amigos. La serie cuenta con personajes recurrentes como el Dr. Seth Hazlett y los comisarios Amos Topper y Mort Merger. En temporadas posteriores, se muda a vivir a Nueva York. Además, Harry McGraw, un detective privado, fue un personaje popular en las primeras temporadas y tuvo su propia serie sin éxito en 1987, La Ley y Harry McGraw. El show sigue un patrón donde la protagonista, Jessica, investiga asesinatos en distintos lugares. A menudo la policía no aprueba su intervención, pero ella resuelve los casos al ser más observadora y sutil. Por lo general, alguien cercano a Jessica es acusado injustamente. Al final, ella siempre descubre el verdadero culpable, quien termina confesando.
El concepto central de la serie, donde siempre hay un asesinato cerca de Jessica, ha dado lugar a teorías divertidas como la idea de que ella misma es una asesina en serie que se inspira en sus crímenes para sus novelas. Sin embargo, al final de cada episodio, logra que el verdadero culpable confiese, demostrando su inocencia. La sencillez y la garantía de una resolución y un final alegre definen el atractivo de la serie. La serie se grabó mayormente en los estudios Universal en California y ocasionalmente en la ciudad de Mendocino, que representaba a Cabot Cove en Maine. Los asesinatos frecuentes en Cabot Cove llevaron al síndrome de Cabot Cove, aunque si la ciudad fuera real, lideraría las estadísticas de criminalidad del FBI. Un análisis reveló que esta pequeña ciudad tenía una tasa de mortalidad notablemente alta, con 149 muertes por cada 100.000 habitantes en un año, 3 veces más alta que la tasa de muertes violentas de Detroit en 2013 y un 60% más alta que la de Honduras. El tema musical de apertura, compuesto por John Addison, se convirtió en un distintivo de la serie y fue ampliamente reconocido. Addison logró crear una pieza que identificaba cada episodio con solo escuchar sus primeros acordes. En 1988, Jessica compartió protagonismo en un episodio con su amigo Dennis Stanton, un ex ladrón convertido en investigador. Stanton luego protagonizó otros 8 episodios entre 1989 y 1993. Además, Angela interpretó en 2 episodios a una prima pelirroja de Jessica, Emma McGill. Emma, a diferencia de Jessica, se involucra en relaciones sentimentales y tiene un carácter diferente al de Jessica. El episodio Magnum on Ice, de la tercera temporada de La Reportera del Crimen, marca el final de un cruce que comenzó en un episodio de Magnum P.I. llamado Novel Connection. En este episodio, Jessica llega a Hawái para investigar un intento de asesinato en la mansión de Robin Masters y luego ayuda a Magnum cuando es acusado de un crimen. Este episodio se emitió en noviembre de 1986, continuando la historia en el episodio de La Reportera del Crimen 4 días después. Este evento permitió que ambos personajes interactuaran, formando parte del mismo universo y colaborando en varios casos. La serie contó con una gran cantidad de estrellas invitadas a lo largo de su historia, desde viejas leyendas del cine hasta jóvenes talentos emergentes. Actores como Virginia Mayo, Van Johnson, José Ferrer y otros participaron en papeles breves para revitalizar sus carreras en la televisión. También brindó oportunidades a jóvenes actores como Joaquin Phoenix, Courtney Cox, George Clooney y otros, quienes alcanzaron la fama mundial después de su participación en la serie. Además, tuvo un elenco recurrente que incluyó a Tom Bosley, William Wyndham y Ron Masak. A medida que la serie crecía en popularidad, Jessica Fletcher se volvió protagonista de libros que reflejaban su esencia. En 1985 se lanzó un juego de mesa basado en la serie. En 2009 salió un videojuego para PC y Mac, seguido de una secuela en 2012. En 2020, Funko lanzó una figura coleccionable de vinilo de Jessica Fletcher como parte de su línea pop. CBS cambió la serie del domingo al jueves en un intento por competir con el éxito de NBC en su programación del jueves por la noche. Esta decisión no fue bien recibida y la serie experimentó una caída significativa en su audiencia, pasando de 40 millones de espectadores en su momento más exitoso a 25 millones de espectadores en su 11ª temporada. Sin embargo, tras la baja audiencia del jueves, CBS decidió emitir 2 episodios los domingos, que lograron una audiencia significativamente mayor. Finalmente, la serie regresó a su horario original de los domingos para los últimos 4 episodios, 3 de los cuales atrajeron a más de 16 millones de espectadores. La serie tuvo un declive en audiencia en parte debido al éxito de Friends, la comedia de NBC que se volvió increíblemente popular. El cambio de horario para competir con Friends resultó en una pérdida de fuerza para la serie de misterio y su intento de competir directamente con la comedia fue un fracaso. El plan para contrarrestar el éxito de Friends llevó a La Reportera del Crimen a hacer un episodio especial titulado Asesinato entre amigos, que parodiaba la serie rival. El episodio presentaba una serie llamada Bots, similar a Friends, con un escenario idéntico al Central Perk y un elenco de actores parecidos. Hubo numerosos guiños a la serie, desde la música hasta un epílogo estilo Friends. Además, se incluyeron diálogos que insinuaban la competencia entre ambas producciones. CBS optó por cancelar la serie no por baja audiencia, aunque terminó en el puesto 58 en las calificaciones finales, sino porque su público principal era mayor y menos atractivo para los anunciantes. En la década de los 90, la competencia se volvió más dura y los intereses de los espectadores cambiaron. El final de la serie, emitido el 19 de mayo de 1996, se ubicó entre los 20 mejores programas de esa semana.
Tras la cancelación de la serie, se produjeron 4 telefilmes que eran como episodios extendidos con más presupuesto para satisfacer a los seguidores de la serie. Emitidos entre 1997 y 2003 en CBS, estos filmes fueron La muerte viaja en tren, Una historia de muerte, El último hombre libre y El enigma celta. Además, se publicaron libros con la misma estructura de los episodios. Recientemente se anunció una adaptación cinematográfica de la serie en sus primeras etapas de desarrollo en Universal Pictures. Una serie de libros derivados también ha continuado siendo publicada a partir de 2023. Lansbury recibió múltiples nominaciones a premios prestigiosos como los Globos de Oro y los Emmy por su papel en la serie. Aunque estuvo nominada al Emmy durante cada temporada de los 12 que duró la serie, nunca ganó. La serie en sí también recibió reconocimientos con nominaciones al Emmy y al Globo de Oro en varias categorías. Angela se casó 2 veces, en 1945 con Richard Cromwell, que resultó ser gay, y el matrimonio terminó después de 7 meses. Lansbury lamentó haberse casado tan joven con Cromwell, sin darse cuenta de su verdadera orientación sexual. En 1949 con Peter Shaw, con quien tuvo 2 hijos y quien la acompañó en su éxito como productor de La reportera del crimen. Los hijos de Angela tuvieron problemas con las drogas, incluyendo a Deirdre, quien estuvo relacionada con Charles Manson. Esto llevó a Lansbury a trasladarse a Irlanda para ayudar a sus hijos en su rehabilitación. Además de estos problemas familiares, Lansbury es conocida por prestar su voz al personaje de la señora Pops en La Bella y la Bestia. Mama, there's a girl in the castle. Now, Chip, I'll not have you making up such wild stories. Really? Angela expresó en 2011 su deseo de retomar a Jessica Fletcher, pero en 2015 descartó esa idea, argumentando que mostrarla como una persona mayor decepcionaría a los espectadores al desviar la imagen vigorosa que se tenía de ella. Angela falleció el 11 de octubre de 2022 a los 97 años en su hogar en Los Ángeles, California, apenas 5 días antes de su cumpleaños. Contame si también llegaste a pensar que Jessica Fletcher era la asesina detrás de los crímenes de la serie. Comparte tu respuesta en la sección de comentarios. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más videos como este. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.